Creo que la colimba me preparó para lo que fue la guerra, no en cuanto a la vida militar, sino en cuanto a ser judío en una guerra. Yo digo que te sacan todo, o sea, te quieren convencer de que sos una mierda. Estábamos matando 10.000 chicos de 18 años, o sea, no era de ser patria. Cuando digo no, los militares argentinos me torturaron. La gente todavía hoy, 42 años después, se sigue sorprendiendo y algunos te miran como diciendo, dale, o sea, ¿qué me querés contar? Me llamo Silvio Katz, nací hace 61 años en Villa Soldati, pero nací bajo la religión equivocada para algunos. Eran los años 80, era distinto, no había comunicación, no podías denunciar. Aparte ellos eran el poder, los denunciabas, te iba peor. Los más grandes sabían que ser judío en esa época era complicado y ser judío estando bajo el mando militar era todavía más complicado. Yo no entendía nada de mi religión, o sea, había hecho mi bar mitzvah a los 13 años, lo estudié por fonética porque nunca entendí el hebreo, nunca me interesó. Y llegando a los 12, 13 años empecé a sentir discriminación de verdad. ¿Sos judío? Bueno, entonces tu documento no sirve porque los judíos no sirven. Fui creciendo con todo eso sin entender, el ser golpeado en la calle por la policía por tener apellido Katz vendía mi religión. Todo joven varón de 18 años era sorteado y con el número de sorteo te podías salvar de la colimba si era bajo y si no iba. Depende, cada grupo iba entrando a distintos sectores. Mi número en el sorteo salió el 596, por lo cual me tocó infantería de ejército, o sea, no podía zafar ni de arriba ni de abajo. Ahí ya empezamos a ver de que el judío era muy diferente y que para la vida militar ser judío no solo era ser diferente, sino que era ser lo opuesto a lo bueno. Te destrataban adelante de los demás, trataban de hacerte perder la dignidad. La tortura psicológica que es todas las mañanas, por ejemplo, en mi caso decir, despierten al judío de mierda. Entonces yo ya no era el judío, ni era Silvio, era el judío de mierda. No se podía caminar sin ser acusado de algo siendo judío en el regimiento. Los domingos había misa en el regimiento y los judíos nos daban un cepillo de dientes y nos hacían limpiar los baños o nos hacían hacer tarea fuerte o meternos presos en las festividades judías para que no podamos salir de Franco. Entonces empecé a sufrirla. Empecé a sufrir el hostigamiento del militar argentino. Cuando ya me faltaba muy poco para salir de la colimba, que justo sucede lo de Malvinas, a mí me quedaban 15 días nada más de colimba, yo decía, bueno, ya está, o sea, ya viví lo peor. Ya más adelante te voy a contar que se puede estar aún peor, porque la verdad que creo que la colimba me preparó para lo que fue la guerra, no en cuanto a la vida militar, sino en cuanto a ser judío en una guerra. El 2 de abril nos despiertan a la madrugada para contarnos en el balcón de donde estábamos haciendo la colimba entablada que Argentina había tomado las islas de nuevo. Armamos el bolso, nos asignan el día 7, ponele, una arma, eran armas viejas que no funcionaban, pero por las dudas, todo era por las dudas. La idea era reemplazar al regimiento que estaban en Comodoro, que ya eran patagónicos, y nosotros quedarnos ahí haciendo guardia. Ese día, tipo mediodía, nos suben a unos camiones, nos llevan a Palomar y de ahí nos suben en aviones de aerolíneas sin asientos. Llegamos a Comodoro Rivadavia, bajamos y nos dicen, bueno, nosotros buscando un galpón, un regimiento donde íbamos a ir, nos dicen a ese otro avión. Nos suben a un avión un poco más grande, pero éramos muchísimos más todavía. Algunos decían, bueno, se ve que volvemos. Y estando en ese avión nos dimos cuenta que el destino no era volver, sino ir a la isla. O sea, nosotros nos enteramos el día 11, estando en un avión de aerolíneas, que nuestro destino era Malvinas. El primer pensamiento que yo tuve cuando pisé la isla fue, quiero volver y abrazar a mi vieja. Y creo que fue lo que me mantuvo cuerdo, ese abrazo que yo quería darle. Yo no podía, yo decía, no me puedo morir acá. O sea, no puedo morir, esto no puede ser el final. En mayo los milicos se dan cuenta que los ingleses cuando derriban el buque General Belgrano, de que no iba a terminar de ninguna manera bien. Había que defenderse cada uno a su manera. Ellos tuvieron miedo
a que nosotros, al saber de que iba a armarse la guerra, de que los matemos a ellos en vez de pelear contra los ingleses, porque ya nos venían maltratando. Entonces empezaron a gobernar con más miedo todavía la situación. El abusar físicamente desde, hay grado bajo cero, se hacían capas de hielo, y bueno, le vamos a hacer poner las manos en el hielo a esta gente. Se te congelaban los dedos, te quedaban duros, no podías moverlos, o sea, no podías ni siquiera decir, le pego un tiro, porque si agarrabas el fusil no podías ni agarrarlo, de cómo tenías deformados los dedos por el intenso frío helado. Cuando se cansó de eso empezó con los pies. Una de las cosas más terribles que viví fue el estaqueo. Y en el estaqueo, vos estás desnudo casi, con una remera, un calzoncillo, estaqueado de pies y manos. Lo que hacía él era juntar soldados y amenazarlos a que, si no nos meaban, por ejemplo, estando estaqueados, los castigaban a ellos y los ponían a ellos ahí. Los enemigos fueron los dos, pero mi enemigo fue el ejército argentino. Empiezan a no darnos comida, nos daban una ración cada 4 días. Más de 20 kilos perdí en la guerra en 70 días. Yo me entero del fin de la guerra porque estamos, el último día estábamos en London tratando de resistir la embestida de los ingleses que se venían, y de repente hay algo que es imposible de explicar en palabras, que es el olor y el humor y todo lo que había en ese ambiente. Había pólvora, sangre, muerte, dolor, grito, llanto. Es imposible, es la guerra, eso es la guerra para mí. Claramente, si se terminaba, mirabas a tu alrededor y ganador no eras, no había chance de que nosotros seamos los vencedores. Sentí la tristeza de a los 19 años haber perdido, porque nos dimos cuenta que habíamos perdido. Por otro lado, la alegría de que sabíamos que podíamos volver a casa. Cuando soy tomado prisionero, sentí que la gente valía la pena de nuevo, porque los ingleses, lo primero que hacen es tratarnos como seres humanos, con un tipo que, no se había bañado en 72 días, que había estado vestido con la misma ropa, siendo mojado por la lluvia de la isla, sin comer, y el tipo te ofrecía una mano, te ofrecía comida, te clasificaba, te llevaba a curar. Vos decías, la vida vale la pena. Volvimos todavía con el gobierno militar en el poder. La gente desmalvinizó porque éramos vergüenza, habíamos perdido. Nos habíamos rendido ante el ejército inglés como si estuviéramos hablando de que, no sé, nos rendimos con la novena de Temperley. Era algo terrible para la gente. Fue una época donde hubo muchos suicidios. Nos escondieron debajo de una alfombra porque perdimos. Porque de repente estábamos ganando y a la gente se dijo, comunicado número no sé cuánto, hemos perdido o entregamos el gobierno. Entonces la gente dijo, hijos de puta, si venían ganando, ¿por qué perdieron? Cuando yo volví de Malvinas, cargué con mucha violencia, con mucho dolor, mucho odio. Quise hablar desesperadamente. Cada vez que alguien me preguntaba, mi vieja decía, déjenlo, no lo molesten, no le traigan todo eso a la cabeza. Y es como que me encerró en un silencio, y realmente lo que quiso mi vieja fue protegerme. Yo me imagino lo que sufrió mi vieja, que se deprimió y murió con un cáncer, creo que producto también de esa depresión, por todo lo que tuvo que vivir. Y yo digo que mi vieja y todas las madres sufrieron más que nosotros mismos. No puedo todavía entender cómo hay gente, todavía veteranos, que siguen creyendo que fueron a hacer patria, fueron a morir, ¿sí? Fueron entregados, le sacaron hijos a sus madres para matarlos. El año pasado falleció la persona que me torturó, ¿sí? Que era una persona que tendría unos 6 años más que yo, 5 años más que yo, no mucho más. Murió de una forma muy, muy dolorosa, me enteré después que murió. Y sin embargo, yo en vez de ponerme contento, o en vez de salir a festejar, lloré. Lloré y me abracé a mis hijos, porque lo que sentí es que no voy a tener nunca justicia, ¿sí? O sea, me niegan la justicia. No pierdo la dignidad, pero perdí la posibilidad de tener justicia. Pero yo tuve que hacerme cargo de contarle a mis hijos mi historia. Tengo que hacerme cargo de contarle a la gente mi historia. Si yo me fuera hoy, yo me iría en paz. Yo no sé si él se fue en paz. Me hubiera gustado que él dé explicaciones. Eso. Yo estuve negando ese abrazo mucho tiempo. Yo lo vi en terapia y le mostré
le traje fotos que me habían sacado y me dice, pero acá estás abrazando a tu vieja, o sea, estás abrazándola en una puertita, estoy agarrándola. Y yo digo, puta, estuve negando toda mi vida a esto. Y me dijo, bueno, sentite libre y alegre, volviste de Malvinas tal cual vos te lo propusiste y abrazaste a tu vieja. O sea, ya está.